Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según sea el momento en que estén mirando este conversatorio. Estamos en la última clase, la clase 9 del relojero audiovisual, y la clase de hoy es redes sociales e identidad virtual, influencers, youtubers y referentes. Mi nombre es Juan León, docente de la Universidad Nacional de Río Negro, y me acompañan Aymara Avarés y Nadia Aragón, también docentes en la Universidad de Río Negro. Encontrarnos a pensar ya en esta última clase, ¿no? En este último momento de encuentro, para pensar qué pasa o cómo se construyen, ¿no?, las identidades virtuales mediante las redes sociales y las tecnologías ligadas, ¿no?, a la comunicación. Es interesante pensar porque a lo largo del recorrido que fuimos haciendo pensamos, ¿no?, en el efecto de estos medios en nuestras vidas y en nuestras identidades cotidianas, digamos, ¿no? Pero en este caso, el convite es a pensar justamente qué pasa con las identidades virtuales, ¿no? Como sería como, ¿qué pasa con nuestros avatars, ¿no? De alguna manera. Y con aquellos avatars que se hacen muy conocidos y que marcan tendencia. En este sentido es interesante pensar, me parece, que justamente los medios de comunicación actuales, ¿no?, ligados a Internet y a todo lo que han disparado, digamos, ¿no?, y que hemos estado trabajando a lo largo de las clases, son los dadores o los que brindan la posibilidad justamente de encontrar un lugar donde construir un vínculo estructurante, ¿no?, entre lo individual y lo colectivo, ante el vacío o el deterioro, la precariedad tal vez, de algunas otras instancias que fueron como las claves, ¿no?, del paradigma de la modernidad. En nuestros tiempos actuales, los medios de comunicación fueron como ganando o fortaleciéndose, sobre todo los medios ligados, ¿no?, a las redes sociales y a los dispositivos como el celular, ¿no?, que combinan una serie de cuestiones tecnológicas, pero también de posibilidades de comunicación específicas, fueron convirtiéndose como un medio justamente más eficiente para vincularnos, ¿no?, para construir vínculo y por lo tanto también para construirnos subjetivamente, ¿no? En este sentido, digamos, ¿no?, cuando contamos quiénes somos, normalmente, ¿no?, construimos lo que llamamos una máscara social, ¿no? Y esta máscara social que construimos mediante los medios y que instalamos en las redes, va tomando cada vez más dominio y se va como sobre todo aceitando, retroalimentando, podríamos pensar, en función justamente de una de las características que brindan estos medios, que tiene que ver con la interactividad, que es algo que mencionamos, ¿no?, como noción, como concepto en clases anteriores. Esta interactividad, o sea, el me gusta, ¿no?, que pueden poner, ¿no?, las personas con las que nos vinculamos y que compartimos en las redes, va generando y va retroalimentando esta máscara social que elegimos construir. Para poder pensar entonces, ¿no?, que nuestras máscaras sociales, estas identidades virtuales, están, por un lado, construidas desde lo que somos, o lo que, más que lo que somos, lo que elegimos mostrar que somos, pero también están configuradas a partir del linkeo, ¿no?, con quienes compartimos y con quienes armamos red. Bueno, también, digamos, quería agregar que en este contexto del concepto este de la máscara social que vos estás mencionando, Aymara, digamos, estas construcciones que se hacen en las redes sociales también construyen, digamos, esta máscara a partir de cierta estética de su imagen, la manera de presentar también el contenido audiovisual, y también al mismo tiempo y de modo, podríamos decir, simultáneo, construyen también formas de representar la imagen e imponer estilos, ¿no? Por eso también nos preguntamos si esta identidad, digamos, es múltiple, ¿no?, en relación a una identidad que es real, y que puede haber, por otro lado, múltiples identidades que circulan y que se construyen de una misma redes, ¿no?, en torno a estas imágenes
de multiplicidad, de flexibilidad, de fragmentación que dominan todo este pensamiento actual sobre la identidad, ¿no? Esta idea, digamos, de una identidad que está como centralizada y que es indivisible, es como prácticamente inadmisible en este periodo, ¿no? Es como algo que tiene que ver con el pensamiento del siglo pasado, ¿no? Estos elementos de identidad en torno a la cultura y a la reinvención del yo, que tienen que ver con una entidad, una forma de construcción fragmentada y flexible, ¿no? Y estos personajes, digamos, que se construyen en las redes, también construyen múltiples identidades a partir de las redes o de las aplicaciones donde van funcionando, ¿no? Es interesante porque ahí no aparece la cuestión, nadie trae la cuestión de la representación, ¿no? Y esto es fundamental en todo lo que venimos hablando porque la representación justamente es aquello que está en lugar de, ¿no? Y como tal, nosotros lo pensamos, los comunicadores, digo, lo pensamos como discursos, ¿no? Y si es discurso, o sea, hay algo que es lo real que no estaría haciendo, ¿no? Entonces, lo que circula en realidad es el discurso. Ese discurso es un discurso estetizado, justamente a través de distintos como herramientas o de distintas, no me sale ahora ya la palabra, pero ya me va a salir, como de distintos procedimientos, ¿no? Entonces, si yo hago, digamos, que eso que quiero decir, ¿no? Lo produzco de una forma justamente para que sea lo más entendible posible, para que sea, para que fluya más rápidamente, para que no sé, comprenda más, para que sea más atractivo, le estoy, ¿no? Justamente lo estoy alterando, ¿no? Eso que es representado nunca es lo real. Entonces, justamente lo que me quedo son versiones de lo real, ¿no? Y si son versiones, la mejor versión, o sea, la versión más estetizada, ¿no? La mejor versión, lo más real, va a ser lo más producido, ¿no? O sea, es como en realidad produce un efecto paradójico, ¿no? Porque no necesariamente lo que yo crea que es normalmente justamente lo que está más producido para que yo lo pueda creer, digamos, ¿no? Lo más artificial, lo que está más intervenido de alguna manera. Pero aunque parezca que no. Entonces, incluso esa persona que me muestra su vida cotidiana, ¿no? Como fragmentos de su vida cotidiana para contarme quién es, en realidad, atrás de eso, bueno, eso, hay una superproducción que para que eso me parezca a mí eso, ¿no? Espontáneo o casual. Acá yo lo vincularía esto con el concepto muy actual que se debate muchísimo en torno a la posverdad, donde en todas estas puestas en escena, porque las representaciones que estamos investigando y estamos analizando, tiene que ver con puestas en escena en sí. Y en la posverdad ya la verdad no es lo que importa en sí, sino es aquello que se puede enunciar de alguna manera. De allí que en la actualidad surjan tantos temas súper apasionantes y muy variopintos también en cuestiones relacionadas a cosas saberes muy específicos relacionados a la ciencia y demás, ¿no? En todo caso, tendríamos que hacer la distinción entre el término referente. El referente es alguien que tiene autoridad en el tema, que tiene dominio en el tema y que tiene algún peso más o menos académico. Eso después se verá según qué tipo de referente sea. El youtuber, en todo caso, es una persona que se dedica específicamente a generar contenido, es un prosumidor que invierte mucho tiempo en elaborar sus videos específicamente y en investigarlos también. Y el influencer es una persona que tiene mucho carisma y que tiene mucha llegada masivamente. No necesariamente estos términos son sinónimos. Podríamos encontrar el caso de un referente youtuber e influencer, pero no siempre va a ser así.
de hecho hay muchos influencers que son deportistas, referentes políticos, eh, están ligados al Así ámbito de es. la cultura. Y entonces el influencer es una persona que, de alguna forma, por eso también en el estudio de la mercadotecnia se explota tanto esta figura que parece ser novedosa, pero en realidad viene de bastante tiempo atrás. O sea, cambian por ahí los nombres, pero las funciones siguen siendo las mismas. El influencer es aquel personaje que puede poner masivamente algo que se quiera vender, ya sea cuestiones estéticas, una posición política, lo que fuere. O sea, ahí está lo interesante también del término. O sea, un influencer puede ser una persona que no tiene ningún pergamino de nada, ningún título de nada, pero es muy bueno comunicando lo que comunica. eh, Aún así sea lo que se está comunicando, como en el caso de las teorías de conspiración, con todo el arco de los terraplanistas, que sea más que interesante toda la propuesta que hacen, más allá que para la ciencia sea un discurso totalmente vacío y sin sentido. Sí, lo interesante es poder pensar, ¿no? Como, o sea, la verdad en estos medios es la que convence mejor, ¿no? Entonces los recursos están puestos en cómo convenzo mejor a quienes me estoy dirigiendo, ¿no? Y ahí es interesante porque en esta variedad que también tiene que ver con unas características de los medios de comunicación ligados a Internet y a la posibilidad de salir de este modelo, digamos, en donde es un solo el emisor o el emisor es alguien que tiene los medios necesarios para ser emisor y que llega a un montón de receptores, ¿no? Esta ruptura que se hace con los medios de comunicación actuales, en donde justamente existe la posibilidad de llegar a muchos sin tener ese gran arsenal, ¿no? de herramientas para hacerlo, hace, ¿no? que se genera esta democratización, entre comillas, de la palabra. Digo entre comillas porque ya hablamos, ¿no? de que está atravesada por las lógicas también del algoritmo, que atrás tenemos al mercado, ¿no? Atrás del algoritmo tenemos al mercado, entonces está atravesado y también está atravesada por las lógicas desiguales de cómo se accede a estas tecnologías. Tenemos la posibilidad de que más personas lleguemos masivamente a otros, ¿no? Y en este sentido tenemos, por un lado, ¿no? como esto, la voz de autoridad a partir de una experiencia, de un saber, al lado de otra persona que habla desde otra experiencia, ¿no? Y esas experiencias igualan la experiencia de alguien que, no sé, hizo toda su carrera sobre el universo y la experiencia de alguien que se puso a ver las estrellas y que entonces pensó que la Tierra es plana, y si lo dice de forma convincente, obtiene un montón de seguidores, ¿no? Y lo que dice, o sea, ese discurso, ¿no? Se convierte en verdad. O sea, lo que no tengo es en sí misma la verdad, lo que tengo son discursos sobre eso, ¿no? Y es interesante poder pensar justamente cómo podemos construir miradas críticas sobre esto, que es bastante complejo, porque cómo nos acercamos, ¿no? O sea, cómo construir red y cómo nos acercamos al otro. Nos acercamos al otro, más que con la razón, nos acercamos en función del afecto, ¿no? De cómo esa persona llega a nosotros. Entonces, esas redes sociales y esos seguidores que tienen estas personalidades, ¿no? diferentes y variadas y que proponen distintas verdades, en realidad ese vínculo se construye a partir del afecto y de la identificación, entre otras cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de identificación, hablamos de un proceso, no necesariamente estamos hablando de un fenómeno psicológico, ¿no? Sino también social, en donde hay un compromiso afectivo y una identificación empática. Les trajimos como para poder pensar distintos tipos de identificación que nos proponen eso, ¿no? Las teorías de la comunicación. Una es la identificación asociativa,
que es en función de esta red de la que yo formo parte, me identifico porque formo parte de la red, la identificación de admiración, que tal vez tenga que ver más con justamente el seguimiento de una persona, por ejemplo, con una autoridad, o como decíamos antes, Messi, ¿no? Como influencer, ¿no? O sea, en función de que admiramos a alguien, lo seguimos. La identificación de la empatía, porque es parecido a nosotros, entonces nos genera empatía, la identificación catártica, porque hace eco, ¿no? Nos identificamos con su tristeza, o porque se ríe de sí mismo, ¿no? Y la identificación irónica, que tiene que ver con ese personaje, antipersonaje, podríamos decir, ¿no? Con el antihéroe, ¿no? Todos esos procesos tienen que ver en aquello que decidimos seguir, y justamente también en la construcción de esas figuras que lo que hacen es poder pensar cómo utilizan el arsenal de recursos para producir estos efectos justamente de seguimiento, ¿no? De construcción de red y de fans, ¿no? Incluso lo que decíamos, ¿no? O sea, el mercado utiliza lo que sucede en las redes para poder leer, ¿no? Cuáles son las tendencias, y financia también influencers, ¿no? Para poder ver justamente, o sea, es algo que se retroalimenta entre aquello que se propone y aquello que reproduce lo que se espera, ¿no? O sea, hay ahí como una frontera, podríamos decir, entre lo nuevo y lo que se está esperando, la expectativa. Nunca tenemos que olvidarnos que atrás hay un mercado, que el mercado también tiene una función ideológica, si se quiere, y que claramente las caras visibles, de ahí que sean tan interesantes las figuras de los influencers para poder vender un montón de cosas, un montón de productos, básicamente, porque de alguna manera no importa qué nos venda el influencer que sigamos, le vamos a creer, porque existe una cuestión como una fidelidad, ¿no? Al personaje. El sistema busca de alguna forma transformar todo en redituable. Y esto mismo, los influencers pueden estar vendiéndonos desde productos de consumo hasta estilos de vida o formas de pensar. Y claramente, si el sistema tiene esa gran capacidad de fagocitarse todo, también entran en los estilos de vida y demás, en cómo ir moldeando a las audiencias, porque volvemos a lo mismo. Hay acá un formateo de audiencias también. En el caso de YouTube existe, es muy, muy claro esto. YouTube surge en el año 2004, no tiene tantos años, y sin embargo ha modificado muchísimas cosas en torno a las redes sociales y a Internet, ¿no? Y a su vez, los youtubers actuales han copiado, o sea, no los youtubers, sino la plataforma de YouTube ha copiado un montón de estrategias de otras redes sociales. En el caso específico, YouTube actualmente tiene Reels, tiene historias, ¿no? Que lo va copiando imagen y semejanza de Instagram o de TikTok, como otra de las posibilidades. Sí, incluso, ¿no? Como en el momento en que surge también de alguna forma hay una copia, pero no sé si es una copia, sino que también tiene que ver con esta característica de los medios de transversabilidad, ¿no? O sea, de vinculación entre un medio y otro. O sea, el género, digamos, de YouTube al principio también era similar a la diversidad de géneros que teníamos en la televisión. Y es también interesante porque cuando surge YouTube, surge un poco como una alternativización, ¿no? A lo que era la producción televisiva y masiva, ¿no? Y cómo YouTube fue convirtiéndose en esto, ¿no? Hoy leía como una autopista por la que tiene que pasar el contenido para después ser distribuido, lo cual genera claramente, bueno, eso, ¿no? Jerarquías de alguna forma en la circulación del contenido.
que como mencionamos otras veces también tienen que ver con los algoritmos, los más buscados, los más vistos, ¿no? O sea, que por donde me va llevando YouTube o el contenido que me propone tiene que ver con un poco lo que yo consumo, pero también con lo que más se consume en aquel nicho en el que yo estoy consumiendo, ¿no? Y es interesante porque, como vos decías, Juan, de alguna forma el mercado encuentra la forma, podríamos decir, de seguir masticando Sí, esa nueva forma, ese nuevo medio que surge, porque bueno, YouTube eso logra ser atravesado por la lógica de mercado y surgen nuevas propuestas que incluso como charlábamos, modifican el tiempo, ¿no? O sea, en YouTube los videos a veces duran 4 minutos y medio, 5, bueno, pueden durar la cantidad que quiera, pero quiero decir, como tienen más ese formato onda, si se quiere, videoclip, y la propuesta de los medios cada vez más actuales, de las redes más actuales, son claramente cada vez más cortos, ¿no? Como TikTok, por ejemplo. Y hay, asimismo, ¿no? El mercado se mete en estas lógicas, o sea, propone y a la vez propone, ¿no? nuevas redes, nuevos medios, nuevas plataformas desde las que circule, ¿no? Contenido, y también la vinculación y la construcción de identidad. Me parece que esto es interesante para poder pensar, porque en un medio no es solamente el dispositivo, sino que también está esto de la creación de red, y es en la creación de red donde también se construye identidad, subjetividad y vinculación. Y entonces, esto, ¿no? O sea, el mercado termina a la vez entre que propone y convierte o transforma o se alimenta de esas nuevas redes que circulan. Esto se va generando una dinámica, hemos ido pasando, ¿no? En poco tiempo de unas formas de circulación de contenido, que creo que la circulación es una de las cosas más importantes en YouTube, y también en estas otras nuevas plataformas y redes sociales que se ha construido, ¿no? Está creación, pero sobre todo está la posibilidad de circulación y en esa posibilidad de circulación nos encontramos con esta construcción de estas identidades virtuales que justamente están en esa, eso, ¿no? Como en ese límite, podríamos decir, no sé si es un límite, pero de lo que el mercado busca y por otro lado de lo que el mercado ofrece, ¿no? Y que, bueno, en el medio estamos nosotros, nosotras, que vamos ahí, ¿no? Tratando de ser parte de, ¿no? O sea, de construir sentido, porque en realidad también esto de las redes tiene que ver, como decíamos al principio, ¿no? La posibilidad de estructurarnos con un otro, ¿no? De construir vínculos y de construirnos a nosotros mismos en esa relación social, ¿no? Que hoy invariablemente está atravesada por los medios de comunicación y por las redes. sí, y el medio claramente, o sea, el mercado en realidad entiende perfectamente en esta llegada masiva, en los suscriptores, en la masividad de los influencers, esa posibilidad también de hacer todo plata, básicamente, y de seguir vendiendo. Y ahí también hay como una retroalimentación del, del círculo, específicamente. Hay un caso específico que me gustaría nombrarlo ahora, en torno, por ejemplo, al periodismo deportivo. Existen un par de youtubers referentes, influencers, podrían ser, que eh, han, digamos, ¿cómo decirlo de alguna manera? En el periodismo deportivo más mainstream se han instalado ciertas tendencias donde realmente no, las propuestas no son muy potables, que digamos, y surgen distintos youtubers con propuestas muchísimo más novedosas y hasta superiores comunicacionalmente a lo que uno puede ver si pone cualquier canal dedicado al deporte. Me refiero específicamente a este nicho porque es donde más se nota sobre todo. En el caso de canales de YouTube como Leo MDQ o Pechadas Legendarias, que son dos de los canales con más suscriptores en el momento,
que superan ampliamente a canales, a programación que también están en YouTube, obviamente, que son programaciones sacadas de la televisión y volcadas a YouTube. Donde, bueno, están los periodistas más actuales, que en muchos casos son sumamente criticados por su labor específica, ¿no? de comunicación. Eh, Hay otros nichos completamente diferentes, como pueden ser los que tienen que ver más con ligados a la cocina, tal vez, o a la moda, donde es completamente diferente ahí o sea, acá también hay que entender que uno puede encontrar, hay muchos nichos acá, uno puede encontrar un influencer que hable de cine, puede encontrar un influencer que hable de moda, puede encontrar un influencer que hable de, no sé, de la salud bucal o de la salud reproductiva, porque son referentes, porque son médicos o lo que fuere. O puede encontrar referentes o influencers terraplanistas o de teorías de conspiración, que también vende mucho porque la lógica y la narrativa de todos estos canales y de todos estos youtubers es mucho más interesante que la narrativa más mainstream. Si ponemos, de hecho, bueno, pues si buscamos en History Channel, que es como un canal que tiene como muchísima autoridad en ese sentido, nos vamos a encontrar con que History Channel aborda también muchas líneas de conspiración porque se dan cuenta que es un nicho que vende mucho también. Y ahí es donde se equipara esto, que no necesariamente por ser, o sea, puede ser un influencer que no tenga mucha idea de nada, pero que tiene carisma para comunicar y que todo lo que ponga en su boca o en su canal o en lo que sea va a vender, y de ahí que las empresas multinacionales actualmente están dedicando un porcentaje muy fuerte de pauta publicitaria específicamente en influencers, ya no como una estrategia más tradicional. Esta idea de, digamos, desde la parte más técnica o del lenguaje audiovisual, cómo se ha ido también transformando, la idea esta de, bueno, de la cámara fija, el concepto de la iluminación, los filtros que se utilizan también para la construcción de esas imágenes, y esta idea de un pequeño audiovisual que tiene, digamos, una especie de pastiche, había dicho Aymara ahí en el principio, ¿no? Que va como juntando un poco de muchos lenguajes y de muchas miradas estetas que las reúnen en un todo y que también una mirada, digamos, muy ligada al arte contemporáneo y a una mirada muy particular de este momento en el que estamos viviendo y por tanto estamos produciendo también, ¿no? Si uno tuviera que pensar en la propuesta para poder pensar esto en clase, ¿no? Creo que es importante pensar justamente que estas identidades virtuales están creadas a partir del deseo de gustar, ¿no? Y del deseo de ser seguidas. Entonces, hay una construcción que es necesario develar, por un lado, o sea, eso que muestran es una construcción que es necesario develar, entender, de construir para saber qué es lo que está construido y qué es lo que nos están proponiendo seguir, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también pensar que son ellas mismas las que de alguna forma están en una góndola en donde me ponen a mí en un lugar de consumidor, consumidora, ¿no? Y a esas identidades en lugares de objeto también. Y que a la vez yo también puedo ser objeto, ¿no? Y o sea, en esta cuestión de la dualidad de roles que podemos tener. Y querer ser esto, ¿no? Seguida y ser eso, ¿no? Adquirida, por así, entre comillas, quiero decir, ¿no? Para poder pensar también cuáles son los riesgos, de alguna forma, si se quiere, de que lo hablamos en la clase que hablamos justamente sobre la cuestión del cuerpo, pero de exposición, ¿no? O sea, ¿qué es lo que exponemos de nosotros mismos
y a riesgo de qué para ser seguidos o seguidas, ¿no? O sea, por un lado. Y también, ¿qué es lo que se pone en juego al momento de estas construcciones de identidades virtuales? Digo esto para poder pensar en trabajar con aquellas personas que son referentes para nuestros jóvenes con quienes trabajamos, y también poder, eso, ¿no? Poder hacer el proceso de desglose de lo que está en juego ahí y de lo que nos pasa, ¿no? De esto de con qué empatizamos, por qué empatizamos con eso, qué se retroalimenta o qué se fagocita, ¿no? En esa empatía que genera eso que se ofrece, ¿no? Para poder desarmar también las lógicas. Es interesante, no es desechable, lo hemos mencionado otras veces, está bueno estos canales más democráticos en donde podemos tener voz, en donde la diferencia puede aparecer de modos que antes era invisibilizada porque no entraba dentro del régimen de visibilidad de los medios masivos. O sea, los medios nuevos nos proponen de alguna forma un canal que antes no existía, pero también es necesario como poder analizar las lógicas que atraviesan, ¿no? Los nuevos regímenes de visibilidad, qué es lo que se muestra, por qué se muestra eso, qué cuerpos aparecen, decíamos, ¿no? En otras clases, qué discursos, mediante qué recursos estéticos para que eso sea más vendible, ¿no? Para que sea más atractivo, porque no termina de ser justamente un espectáculo lo que estamos viendo de alguna manera, ¿no? O sea, no salimos de esa lógica del espectáculo. Sí, y en esa lógica del espectáculo también está esto que decías, Aymara, respecto de la interacción. La diferencia de estos nuevos medios con medios más tradicionales y anteriores es la posibilidad de interacción casi directa e inmediata, virtual, obviamente. Eh, Muchas de estas personas o suben una historia o suben un video, un reel o lo que fuere, y automáticamente podemos comentar, podemos ponerle me gusta, podemos reaccionar de distintas formas. También ha sucedido cuando muchos de estos influencers de pronto son noticias por cosas que no tienen mucha relación con lo que hacen, pero alguien los nombró y de pronto surgen estas batallas de este referente sí, o lo que dijo esta persona, este personaje, si se banca eso o no, el público, la audiencia, digo, o sea, y en esto que planteabas vos, de alguna forma también tiene que ver un poco con el influencer, en este caso, necesita ser me gusteable, porque si no, no se transforma en influencer. O sea, hay una condición necesaria en el influencer que es que tenga una audiencia y una audiencia marcada, masiva, porque si no, uno no es influencer, en ese sentido. Y eso es algo que busca necesariamente, por eso los influencers que las empresas les pagan, o ya sea en especias o en dinero, eh, tienen que tener seguidores y tienen que tener audiencia y tienen que ser de alguna forma, valga la redundancia, formadores de opinión también en ese sentido, porque ahí es donde entran muchas de estas cuestiones, donde de pronto sucedió, ¿no? Con el caso de Santi Maratea, que se hizo más famoso por la colecta esa que hizo, todo lo que un influencer puede hacer y el mensaje era más o menos como un influencer logró todo esto que un montón de políticos no. Y ahí también hay un montón de cuestiones ideológicas y de mercado, obviamente, que no son azarosas ni gratuitas. Y ahí está bueno también entender esas otras partes. Sí, sería como para otro, o clase o curso, diría, ¿no? Pero cómo se intercepta, cómo la política también está atravesada por la lógica de mercado, ¿no? Y justo estaba pensando en el mismo influencer para pensar esto, ¿no? O sea, hay una lógica que tiene que ver con la lógica de los medios de comunicación de los que estamos hablando y de las redes de las que estamos hablando, que es la deslocalización, podríamos decir, ¿no? O sea, no hay un espacio específico desde el que estamos hablando y produciendo justamente nuestra identidad. Nuestra identidad de alguna manera está descontextualizada, por así decirlo, y el contexto es la red social, ¿no? Y esto genera como prácticas
que son complejas, porque en el caso de este influencer que vos mencionabas, él piensa una situación, o sea, intervenir en una situación que en contexto es diferente, o sea, cuando él llega al lugar se encuentra con una realidad que no pudo pensar, ¿no? También, o sea, puede recolectar un montón de dinero en función de su capacidad de me gustear, pero al momento de hacer eso efectivo en una práctica de intervención transformadora o útil, aunque sea, se encuentra con la realidad. O sea, ahí es cuando decimos, ¿no? O sea, la diferencia entre lo que parece real, o sea, lo que yo puedo presentar como real, pero no es más que un discurso, es una representación, y la realidad real, que es la que tengo en el lugar, en este tiempo y con esos actores que están ahí, digamos, ¿no? Sí, ahí también hay un cruce importante con el tema de la publicidad que ya se habló en otras clases, en unas clases pasadas, en torno a esta cuestión de, sobre todo en el campo publicitario, hay una tendencia actual que busca como desacartonar esa publicidad tan armada, que sigue siendo una representación, pero que busca más esa cosa como una falsa espontaneidad, una falsa instantaneidad, ¿no? O sea, hay una puesta en escena, pero ya se busca algo como más familiar y como que se busca negar esa puesta en escena específicamente. Eh, para lograr más esta cercanía y esta forma de convencimiento y de llegada, ¿no? A través del carisma. Ya no tanto como algo tan impostado, tan guionado, aunque de vuelta sigue estando todo guionado. De hecho, la mayoría de los casos que podemos seguir, nos vamos a dar cuenta que todas estas cuestiones muy típicas específicas, ¿no? De la vida privada de estos personajes están hasta guionadas exclusivamente, o sea, todo es una puesta en escena, en el sentido de que todo es representación, pero se busca como desarticular un poco esa línea más dura de la publicidad que está más asociada a la ficción, ¿no? O sea, como que se busca esta, generar esta forma de pensar que lo que estamos viendo no es una publicidad, sino que vendría a ser como una publicidad no tradicional, en todo caso. Está bueno, yo justo hoy también había seleccionado un fragmentito de Eliseo Verón sobre la publicidad, porque hay lenguajes que son similares, justamente, ¿no? O sea, y lo que hablábamos antes, estos medios toman los lenguajes anteriores para construir su propio lenguaje, y claramente que tienen mucho de publicidad porque justamente lo que decíamos, buscan vender, digamos, ¿no? Y en esto que decía Verón sobre la publicidad, él dice, la publicidad es interesante porque siempre está en movimiento, siempre está cambiando, ¿no? Los publicistas tienen como esa capacidad de encontrar lo nuevo, o sea, por un lado, ¿no? Basarse en el estereotipo para que justamente eso sea vendible, pero por otro lado, de encontrar lo bueno, lo que está cambiando de la cultura para hacer gancho, ¿no? Hacer clic también. Y se vale de cualquier recurso, como que en la publicidad está todo permitido, digamos, ¿no? Y hay un poco de esto también en el lenguaje de estas nuevas plataformas, digamos, en donde realmente lo que yo deseo es que me linkeen, ¿no? Que me gusten. Entonces hay como justamente una cuestión de valerme de cualquier recurso para construir este discurso con tal de que sea más convencible, de que llegue a más personas, digamos, ¿no? De echar mano y desprejuiciadamente, si se quiere, de lo que tengo, ¿no? Alrededor. En torno a la imagen de los cuerpos y demás, que se produce un círculo vicioso de alguna manera en esta cuestión de la hegemonía cultural específicamente, ¿no? O sea, el medio va a pedir, el sistema va a pedir cuerpos hegemónicos de alguna manera. Eh, y si bien existen otras posibilidades, el sistema va a tener también sus estrategias para invisibilizarlas de alguna manera o anularlas. O en el mejor o el peor de los sentidos, fagocitárselas también. Y vender esto
o hacerlo dinero, básicamente. Pero ahí va a depender muchísimo del contexto específico, porque de vuelta, esto que es una supuesta democratización de los medios, también en términos hegemónicos, no es lo mismo una persona que no cumple con los cánones hegemónicos de belleza que alguien que sí. De ahí que los influencers muchas veces son personas que, no sé si lo habíamos dicho antes en una charla previa al conversatorio, que se hagan famosos por cosas que a muchas personas por ahí nos darían vergüenza, ¿no? De contar de estas cuestiones más de la intimidad o demás. Donde de vuelta, o sea, el influencer es alguien que vende, ya sea porque gusta o porque produce rechazo. Podríamos pensar el caso de Wanda Nara, ¿no? Que es una influencer. Nadie negaría hoy en día que Wanda Nara es una influencer. Y después, bueno, podemos encontrar otro tipo de influencers completamente diferentes, que estén más relacionados o a sus nichos o a sus áreas específicas de conocimiento. Actualmente existen muchas cuentas, muchos influencers dedicados, no sé, psicólogos, psicólogas, psicólogos, dedicados específicamente a la salud mental, con distintas miradas y distintas posibilidades. También existen médicos, médicas pediatras orientadas a maternidad, a la crianza de los hijos y demás, eh, que tienen un poco más de formación académica específica en el tema, pero que también necesariamente tienen que tener, desarrollar esas capacidades comunicacionales y ese carisma también que permite la interactividad. Muchas veces uno se encuentra en cuentas de profesionales de la salud mental, eh, que dejan de lado tal vez específicamente cosas propias de su campo y abren el tema a cuestiones más de su intimidad, como para generar ese vínculo con la audiencia también, un ida y vuelta y que no sea una cuestión tan asimétrica, si bien sigue siendo asimétrica la relación del influencer con su audiencia. Sí, es como que se construye, ¿no? Un personaje, porque no deja de ser la construcción de un personaje, por más que nos muestre su intimidad, ¿no? Y ahí se enlaza con esta característica que hablábamos de estos nuevos tiempos y medios de hacer pública la intimidad, digamos, ¿no? Y en este hacer pública la intimidad, para construir en este caso un personaje y que sea un personaje cercano, un personaje que genere esta empatía que hablábamos, esta identificación necesaria, bueno, ¿no? O sea, lo que estamos brindando de alguna forma es la exposición de eso que somos, y cuando exponemos lo que somos, también lo que somos se empieza a transformar para que eso sea posible de ser expuesto, ¿no? Entonces hay también una metamorfoseo, no sé cómo lo diríamos, ¿no? Transformación de nuestra identidad, nuestra subjetividad, para que sea gustable de alguna manera, ¿no? De nuestra intimidad. Y en esto también, como creo que entra la chance de que hablemos de lo que implica estar todo el tiempo expuestos, o muchos de nuestros momentos expuestos, que esto también alimenta lo que hablábamos antes de dar, de brindar, de ser vigilados, sobre todo en el sistema en el que vivimos, para que nuestras características personales, íntimas, se conviertan en esto, ¿no? En un dato de mercado para vendernos mejor y más eso que el mercado quiere que consumamos, ¿no? Porque estamos en un sistema que justamente eso, la base es el consumo. Entonces, estas lógicas de construcción de identidad, por más que sean propulsoras tal vez de nuevas maneras y de una circulación más democrática, porque es más diversa y porque es múltiple, sigue de alguna forma estando vinculada y relacionada y mantiene un sistema de consumo, ¿no? Cuando hablaban, digo, de esta construcción de las identidades como una representación y como una construcción
en relación a las redes sociales, también cómo desde una misma persona, ¿no?, se pueden construir diferentes identidades según o lo que yo quiera contar o lo que yo quiera recepcionar o donde yo esté circulando, ¿no? No va a ser lo mismo si yo, digamos, circulo por, no sé, el TikTok, a que circule por un, no sé, por un Tinder, por ejemplo, mi identidad va a ser totalmente diferente, o si consumo cuestiones que tienen que ver con gastronomía, por ejemplo, ¿no? Como también esas identidades virtuales se van construyendo en función de el contexto y aquello que me rodea virtualmente, ¿no? Que no tiene tal vez nada que ver con lo que en realidad yo soy como persona en la real realidad, podríamos decir, ¿no? Pensaba en esto que estabas diciendo, Nadia. Actualmente invertimos mucho tiempo de nuestras vidas en dejar un registro casi instantáneo de lo que estamos haciendo, ya sea de lo que vamos a comer, al lugar que estamos asistiendo, el evento, el show, la selfie, lo que fuere. Y muchas veces, esto pasa mucho cuando uno está en un show en vivo, por ejemplo, que ve que está todo el mundo con el celular grabando, y muchas veces perdemos la conexión con esa situación que sucede en la realidad para estar registrando algo que va a quedar para la posteridad. O sea, como también de hacer esa pequeña reflexión de no perder tanto tiempo en sacarle una foto al plato de comida y más disfrutar el plato de comida. Y bueno, agradecer, esta es la última clase del relojero. Eh, la verdad que hemos trabajado un montón, estamos muy conformes y muy contentos. Y agradecerles a todos ustedes por estar ahí también del otro lado visualizando estos conversatorios y por supuesto participando también de las actividades que les vamos proponiendo clase a clase. Así que de mi parte, más que agradecido por todo esto. Bueno, gracias y esperamos que les hayan servido algunas de las cuestiones que hemos estado ahí hablando para poder pensar. Como siempre, creo que es un poco la motivación clase a clase, no desechar lo nuevo, repensarlo y utilizarlo o reutilizarlo críticamente para poder seguir poniendo en conversa con las nuevas generaciones aquello que nos parece necesario transmitir. Queda una última actividad, ya no de la clase, sino de todo el curso en general, que es una suerte de devolución, de autoevaluación, donde la idea sería que participen y que puedan hacernos una devolución de todos los temas que fuimos trabajando, qué cosas podríamos mejorar y demás, todas esas cuestiones. Así que las y los invitamos a participar de ese cuestionario también. Bueno, muchísimas gracias, nos estaremos viendo prontamente.